millonario encubierto, vio a una niñera con la mano rota en su cafetería. Lucía Herrera equilibraba bandejas con un brazo envuelto en vendajes, luchando contra el dolor, mientras su gerente Diego la regañaba por cada pequeño error. Los clientes susurraban, algunos con compasión, otros negando con la cabeza ante su crueldad. Lo que nadie sabía era que su lesión había sido un accidente, y Diego ocultaba algo mucho más oscuro. Observando desde la mesa del rincón, Carlos, el millonario encubierto, se dio cuenta de que las cosas no cuadraban. Cuanto más profundizaba, más perturbadora se volvía la verdad. Antes de seguir adelante, si es la primera vez que ves uno de nuestros videos, nos encantaría que presionaras el botón de suscribirse. Tu apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a traerte historias aún más poderosas. Quédate con nosotros hasta el final. Y si la historia te emociona, deja tus pensamientos en los comentarios y compártela con un amigo. Ahora comencemos. La cafetería olía a café quemado y tocino frito que nunca se iba del aire. La hora punta de la mañana significaba que el mostrador zumbaba de charlas. El siseo de la plancha y el arrastre de platos apilados alto. En medio de todo estaba Lucía Herrera. Era difícil no notarla, no porque hiciera una escena, sino porque trabajaba como tres personas juntas. Su cabello recogido, delantal ya manchado. Llevaba tazas humeantes en su mano buena mientras equilibraba platos contra su cadera. La otra mano, su izquierda, estaba envuelta en vendajes que se extendían hasta su muñeca. Cualquiera que observara de cerca podría ver la rigidez en sus movimientos, el rápido respingo cada vez que sus dedos rozaban algo por error, pero Lucía sonreía de todos modos. Esa era su escudo. Detrás del mostrador, el gerente Diego se apoyaba contra la caja registradora, sonriendo burlonamente mientras ladraba órdenes. «¡Apúrate, Lucía! No hagas esperar a la gente. ¿Crees que esto es una caridad?» Su voz cortó la cafetería como un cuchillo, lo suficientemente fuerte para que los clientes escucharan. Algunos levantaron la vista, negando con la cabeza, susurrando. En la mesa 3, dos mujeres con trajes de negocios se inclinaron más cerca, sus voces bajas. «Pobrecita, mira su mano, ni siquiera debería estar trabajando». «Sí, pero Diego nunca la deja en paz, siempre encima de ella. No sé cómo lo aguanta». Lucía las escuchó todo, las risas, la compasión, los ataques que Diego hacía, cada vez que se movía más lento de lo usual, y aún así siguió adelante porque para ella rendirse no era una opción. El alquiler no esperaba, las facturas no importaban. A media mañana, el sudor se había acumulado en la nuca, su brazo bueno dolía por cargar demasiado peso solo. Se sentó y ordenó la mesa 6, susurró un suave «disfruten su comida», y se dio la vuelta solo para chocar con Diego mismo. La colisión envió un vaso de agua derramándose por su camisa. La cafetería se quedó en silencio. Diego se inclinó tan cerca que pudo oler el café agrio en su aliento. «¿Torpe otra vez? Solo buscas excusas, ¿verdad?» Algunos clientes se movieron incómodamente. Alguien murmuró, «Hombre, dale un respiro», pero Diego los ignoró, sus ojos fijos en Lucía como un depredador disfrutando la caza. Ella murmuró una disculpa, alcanzó una toalla con su mano buena, pero él se la arrebató. Sus labios se curvaron en una sonrisa que solo ella podía ver. El tipo que le decía que esto no era sobre el derrame, era sobre control, y la peor parte, ella sabía por qué. Semanas antes, había escuchado a Diego presumir sobre robar dinero de la caja registradora. No había tenido la intención de escuchar. Solo estaba limpiando mesas después del cierre cuando su voz se filtró por la delgada puerta de la oficina. Al principio, pensó que había escuchado mal, pero cuando presionó su oreja más cerca, cada palabra lo confirmó. Diego estaba robando. Y cuando la atrapó afuera esa noche, congelada en el pasillo, recordó el destello de ira en sus ojos, la forma en que su mano se disparó y torció su muñeca hasta que algo se rompió.
El dolor la había hecho caer de rodillas, pero Diego solo se burló. Torpe, ¿eh? Mejor manténlo así. Una palabra sobre lo que escuchaste, y no solo perderás tu trabajo. Ahora, con su mano atada e inútil, ella era la que estaba siendo marcada como incompetente. Al final de su turno, el cuerpo de Lucía temblaba de agotamiento. Se apoyó contra el mostrador trasero, susurrando una oración silenciosa que nadie escuchó. Aún no lo sabía, pero alguien había estado observando cada uno de sus movimientos. Alguien que pensaba que era solo otro cliente tomando una comida barata, y esa mirada silenciosa estaba a punto de cambiar todo. La mayoría de los clientes iban y venían sin mucho pensamiento, comiendo sus tortitas, dando propinas si se sentían generosos, y corriendo de vuelta al mundo. Pero un hombre nunca parecía tener prisa. Era mayor, tal vez de finales de los 60, con cabello blanco cortado pulcro y botas que habían visto más carretera que aceras de ciudad. La gente lo llamaba el veterano por la forma en que se comportaba, de espalda recta, incluso sentado, ojos agudos, incluso en silencio. La mayoría pensaba que era solo otro jubilado pasando el tiempo con un plato de huevos. Nadie sabía que Carlos Mendoza era el verdadero propietario de la cafetería. Durante años, Carlos había mantenido su identidad oculta, prefiriendo mezclarse con la multitud regular. Creía que veías la verdad cuando la gente pensaba que nadie importante estaba mirando. Esa mañana, Carlos revolvió su café lentamente, su mirada fija en Lucía. La había estado observando durante semanas ahora, siempre trabajando más duro que los demás, siempre la que Diego atacaba. Pero hoy, con su mano atada en gruesos vendajes, era diferente. Cada bandeja que llevaba parecía que podría deslizarse en cualquier segundo. Cada sonrisa parecía tallada en dolor. En la mesa siguiente, dos jóvenes susurraron lo suficientemente fuerte para que Carlos los escuchara. «Ese gerente la tiene contra ella». «Sí, he visto a los otros holgazanear mucho, pero nunca les dice ni una palabra, solo a ella». La mandíbula de Carlos se tensó. Había dirigido negocios lo suficiente como para reconocer el sesgo cuando lo veía y la crueldad. Diego pasó por la mesa de Carlos entonces, riéndose de algo en su teléfono. Cuando Lucía pidió ayuda para llevar una pila pesada de platos, Diego ni siquiera la miró. En cambio, murmuró, «Usa ambas manos». «Oh, espera, no puedes». Su risa cortó la cafetería como uñas en vidrio. Carlos no se movió, no reaccionó, pero por dentro su sangre hirvió. Más tarde, mientras Lucía limpiaba un mostrador, Carlos captó el más tenue viento en sus ojos cuando dobló su muñeca demasiado. También notó la forma en que evitaba a Diego, como una persona que ya había aprendido que acercarse demasiado significaba peligro. Algo no cuadraba. Cuando la multitud del almuerzo se redujo, Carlos pidió silenciosamente al gerente. Diego vino pavoneándose, asumiendo que era solo otra queja de cliente. Comida no suficientemente caliente, café demasiado amargo. Se burló. Carlos negó con la cabeza. Solo me preguntaba sobre esa camarera. Está lesionada. ¿Por qué está trabajando en el piso? La sonrisa de Diego vaciló por una fracción de segundo, luego regresó. Ella es torpe, siempre metiendo la pata. La mitad de los reportes en este lugar son sobre ella, pero me rogó que la dejara quedarse en el turno, así que la dejé. ¿Sabes? Soy generoso así. Carlos asintió lentamente, aunque por dentro, cada palabra de la boca de Diego sabía a mentira. ¿Generoso? No. Había visto la forma en que Diego se burlaba, la forma en que los clientes susurraban, la forma en que Lucía luchaba contra el dolor solo para mantener su dignidad. Esa noche, Carlos se sentó solo en la mesa del rincón mucho después de que la mayoría se hubiera ido. Su café se había enfriado sin tocar. Miró a Lucía limpiando mesas con su mano buena, aún sonriendo débilmente a los extraños, aunque sus ojos se veían pesados de fatiga. El viejo veterano entrecerró los ojos. Si Diego afirmaba que Lucía era el problema, entonces Carlos iba a averiguarlo por sí mismo.
y si lo que sospechaba era cierto, alguien en esta cafetería estaba a punto de lamentarse de subestimar tanto a ella como a él. Al día siguiente, Carlos regresó a la cafetería, misma mesa del rincón, mismo café negro. Para todos los demás, parecía el mismo viejo veterano sin ningún lugar mejor donde estar, pero sus ojos no estaban en el menú. Estaban en Diego. Diego se pavoneaba de mesa en mesa, haciendo bromas con los clientes, riéndose más fuerte que nadie. Pero en el momento en que Lucía pasaba, su cara se endurecía. Cada movimiento que hacía, él saltaba. Si servía café demasiado lento, chasqueaba los dedos. Si limpiaba el mostrador 2 veces en lugar de una, se burlaba y murmuraba sobre perder el tiempo. Carlos notó un patrón. No era solo crítica, era dirigido. Y cuando Lucía dejó caer un solo tenedor, Diego negó con la cabeza dramáticamente, diciéndole a una mesa cercana, «Ves con lo que lido, siempre descuidada». Los clientes rieron nerviosamente, sin estar seguros si era en serio. Lucía se agachó, su mano buena temblando, mejillas ardiendo. Para entonces, la sospecha de Carlos se había convertido en certeza. Diego la estaba preparando. Esa tarde, Carlos se deslizó hacia la oficina trasera bajo el pretexto de buscar el baño. La puerta estaba desbloqueada, papeles esparcidos por el escritorio. Sus ojos se posaron en una pila de formularios de mala conducta. Página tras página tenía el nombre de Lucía garabateado en la parte superior, cada uno acusándola de cosas insignificantes, bebidas derramadas, órdenes olvidadas, mala actitud. Pero Carlos había comido allí durante meses, nunca había visto a Lucía actuar fuera de línea. Ojeó más y encontró algo peor. Recuentos de caja registradora que no cuadraban. Cada semana los números bajaban, pero no se habían presentado reportes. Su estómago se hundió. Sabía cómo se veía el robo. Había atrapado hombres en sus antiguos negocios antes. Diego no era solo cruel, era sucio. Esa noche, Carlos se quedó más tiempo del usual, sorbiendo su café mientras la cafetería se vaciaba. Cuando los últimos clientes se fueron, Diego se retiró a la oficina. La puerta no se cerró completamente y las voces se filtraron. «Otros 5.000 fácil», presumió Diego, la risa derramándose hacia el pasillo. «Y cuando noten que falta el dinero, esa pequeña camarera carga con la culpa. Ya tiene la mayoría de las amonestaciones. Nadie va a creerle a ella sobre mí». Una segunda voz, uno de los compañeros de bebida de Diego, resopló. «Estás jugando con fuego. ¿Qué pasa si habla?» La voz de Diego se volvió más fría. «No lo hará. No con esa mano. La rompí lo suficientemente bien para recordarle quién manda. Una palabra sobre lo que escuchó, y no solo perderá su trabajo». Carlos se congeló en las sombras, puños apretados, el aire en su pecho se volvió pesado, cada respiración más lenta, más difícil. Esto no era solo robo, era abuso, físico, deliberado. Pensó en Lucía sonriendo a través del dolor, siguiendo como si nada hubiera pasado, y algo dentro de él se retorció. La conversación adentro terminó con risas borrachas. Carlos se deslizó por la puerta lateral hacia la noche, el aire fresco cortando su cara. Por primera vez en años, sus instintos militares se agitaron. Había visto injusticia en el mundo, pero encontrarla pudriéndose en su propio negocio no lo permitiría. La verdad había salido, y mañana la máscara se quitaría. La prisa matutina regresó como un reloj. Cafeteras silbando, tenedores tintineando, voces subiendo y bajando por la cafetería. Lucía se movía entre mesas, su mano envuelta rígida contra su delantal. Para la mayoría, parecía solo otra trabajadora cansada luchando contra el dolor. Para Carlos, parecía alguien cargando un peso mucho más pesado que los platos. Pero hoy no iba a ser solo otro día. Carlos entró silenciosamente. Mismas botas, misma chaqueta de mezclilla, pero esta vez
Sus hombros se cuadraron de manera diferente. No estaba aquí como cliente, estaba aquí como el propietario. Diego estaba junto al mostrador, riéndose demasiado fuerte, bromeando con dos camareras que pusieron los ojos en blanco cuando se dio la vuelta. En el momento en que vio a Carlos, su sonrisa vaciló. «Tú otra vez, de vuelta por los huevos». Carlos no respondió. En cambio, caminó hacia el medio de la cafetería y tocó su cuchara suavemente contra su taza de café. El suave anillo metálico atrajo miradas curiosas de cada mesa. Las conversaciones se calmaron. Los tenedores se pausaron. Lucía se congeló a mitad de paso, sus ojos dirigiéndose hacia él. «Buenos días a todos», comenzó Carlos, su voz calmada pero firme. «Creo que es hora de que todos sepan quién soy realmente». Diego rió nerviosamente. «¿Qué? ¿Estás escribiendo un libro o algo?» La mirada de Carlos se fijó en él. «No, soy dueño de esta cafetería». El cuarto quedó en silencio mortal. Un tenedor sonó contra un plato. Los ojos de Lucía se ensancharon, sus labios separándose en shock. Durante años, nadie sabía que el anciano en la mesa del rincón era quien firmaba sus cheques. Diego soltó una carcajada, aunque su cara se había puesto pálida. «¿Estás bromeando?» Carlos sacó una carpeta de debajo de su chaqueta y la puso en el mostrador. Las páginas se derramaron. Reportes de mala conducta, hojas financieras, registros fotocopiados de la caja. «He observado lo suficiente. Sé lo que has estado haciendo, Diego. Cada reporte falso que presentaste contra Lucía, cada euro que robaste de la caja registradora, y sé lo que le hiciste a su mano». Suspiros ondularon por la cafetería. Los clientes se voltearon en sus asientos. Las dos mujeres de la mesa de negocios susurraron. Lo sabía, sabía que era sucio. Diego tartamudeó, su voz quebrándose. «Esto es ridículo. ¿No puedes probar...» Antes de que pudiera terminar, dos oficiales uniformados entraron por la puerta. Carlos los había llamado esa mañana. Su sola presencia silenció la habitación. La bravuconería de Diego se hizo pedazos. «Espera, no puedes. Esto no es...» Pero las esposas se cerraron alrededor de sus muñecas antes de que pudiera terminar. La cafetería estalló en murmullos mientras Diego era llevado afuera. Sus protestas se ahogaron bajo el tintineo de las cadenas. Lucía se quedó congelada, su mano buena presionada contra su pecho. Por una vez, Diego no se cernía sobre ella. Por una vez, el peso de la culpa había cambiado. Carlos se volteó hacia ella, su voz más suave ahora. «Has cargado este lugar en tu espalda. Mientras otros mintieron sobre ti, lo mantuviste funcionando. Desde hoy en adelante no eres solo una camarera, eres la nueva supervisora de piso». Lucía parpadeó, lágrimas acumulándose en sus ojos. El vendaje en su mano tembló mientras lo presionaba contra sus labios, un sollozo ahogado escapando alrededor de ella. Los clientes aplaudieron, algunos silenciosamente, algunos lo suficientemente fuerte para hacer eco. Y por primera vez en años, Lucía enderezó sus hombros, no como la mujer que la gente compadecía, sino como alguien finalmente vista por quien realmente era. Afuera, los gritos de Diego se desvanecieron mientras el carro de policía se alejó. Adentro, la cafetería olía igual. Café quemado y grasa, pero el aire se sentía diferente, más ligero, más limpio. Carlos se sentó de vuelta en su mesa usual, café en mano. Pero esta vez no solo estaba observando, estaba sonriendo porque finalmente se había hecho justicia. Nunca subestimes la fuerza silenciosa de aquellos que siguen apareciendo, incluso cuando el mundo trata de romperlos. La historia de Lucía demuestra que la verdad siempre gana, y la justicia siempre encuentra a los culpables. Si crees que historias como esta deberían ser contadas, presiona ese botón de suscribirse, comparte este video con alguien que necesite escucharlo, y deja un comentario abajo porque tu voz también importa. Millonario encubierto vio a una niñera con la mano rota. En su cafetería, lo que vio lo impactó.